Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Wilson Mendoza. Hago parte del curso de software para ingeniería de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En este video quiero mostrarles el desarrollo de la práctica número 1 correspondiente al componente práctico. En esta práctica encontramos una serie de actividades a desarrollar. La primera nos pide realizar la instalación del software MATLAB o SILAB. En mi caso realicé la instalación del MATLAB en la versión 2017, como podemos ver acá. La segunda actividad nos pide realizar un programa en MATLAB donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. Para este ejercicio tendríamos un circuito muy similar al que tenemos en esta imagen, en el que tenemos un voltaje que circula por dos resistencias en serie y tenemos una caída de tensión en la resistencia 1 y en la resistencia 2. Al igual vemos acá las ecuaciones que necesitamos para el cálculo de la caída de tensión en cada una de estas resistencias. Ya aquí en el programa MATLAB, en la ventana de editor, podemos hacer toda la edición para el cálculo de la caída de tensión que nos solicita el ejercicio número 2. He colocado aquí inicialmente el ejercicio, le he puesto el símbolo de porcentaje. Esto nos sirve para colocar cualquier información sin afectarnos el programa como tal. Simplemente estará a manera de información y se mostrará en color verde. Aquí estoy utilizando el comando dis y le estoy diciendo al usuario qué va a hacer este programa. En este caso le estoy diciendo que el programa nos permitirá calcular la caída de tensión entre dos resistencias. Luego le voy a pedir que me ingrese los valores de voltaje y lo voy a guardar en una variable llamada b. Lo mismo para la resistencia 1, para la resistencia 2 y me lo guarda en la variable R1, R2. Luego coloco los cálculos que necesito hacer. Para el caso de la caída de tensión en la resistencia 1 tenemos que esa caída de tensión es igual a la resistencia 1 sobre la suma de las dos resistencias multiplicado por el voltaje total. Y luego con el comando sprint lo que hago es mostrar con pantalla el resultado de estos cálculos y le digo al usuario que la caída de tensión de la resistencia 1 es de un valor X y la caída de tensión de la resistencia 2 es otro valor dependiendo de los datos ingresados. Entonces, para probar este programa, lo que hacemos es ir a la pestaña editor en el botón run. En caso de que tuviéramos algún error en el programa, nos mostraría en esta ventana de Command Windows. Al igual, la ventana Command Windows nos va a mostrar la interacción con el usuario y nos muestra por pantalla. Este programa nos permitirá calcular la caída de tensión entre dos resistencias. Me está pidiendo que ingrese el valor del voltaje de la fuente. Vamos a suponer que tenemos 24 voltios, que tenemos nos pide el valor de la resistencia 1, vamos a decirle que tenemos 15 ohmios. El valor de la resistencia 2, vamos a decirle que tenemos 4. Y luego nos va a arrojar el resultado por pantalla y nos dice que la caída de tensión en la resistencia 1 es de 18.95 voltios y la caída de tensión en la resistencia 2 es de 5.05 voltios. En este caso podemos comprobar que efectivamente está haciendo bien los cálculos si sumamos los dos voltajes y estos nos tienen que dar el voltaje total de la fuente. Como vemos, el programa corre bien. Tenemos un comando que es el clc que nos va a permitir borrar toda la información que tengamos en Command Windows para ejecutar otro programa. Regresamos a la guía. La tercera actividad nos dice que realicemos un programa MATLAB donde sea posible calcular el valor de la corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá entre el sistema. Y nos dice que los datos que se requieran los debe ingresar el usuario. En este caso vamos a tener un circuito muy similar al anterior. Ya tengo abierto aquí en el editor el programa para este ejercicio. Aquí le he colocado pues un comando clc con el fin de que cada vez que se ejecute pues me limpie la ventana del Command Windows. Aquí con el comando dis le estoy diciendo al usuario que este programa nos va a permitir calcular el valor de la corriente en cada resistencia.
Luego lo que hago es pedirle que ingrese el valor de la corriente del circuito en amperios y alojo esa variable en I total. Luego para el valor de las resistencias y lo ingreso en las variables R1 y R2. Luego aquí realizamos los cálculos en esta parte y luego de realizar los cálculos con el comando sprint, lo que hago es mostrar por pantalla la corriente en la resistencia 1 tiene un valor y lo mismo para la corriente de la resistencia 2. Entonces vamos a ver si funciona. Venimos a editor, le damos correr, no nos muestra ningún error. Nos dice que ingresemos por favor el valor de la corriente del circuito en amperios. Entonces vamos a decirle que tenemos 15 amperios. Vamos a ver, dice que ingrese por favor el valor de la resistencia. Vamos a decirle que tenemos 3 ohmios. Luego nos pide la resistencia 2. Vamos a decirle que tenemos 8 ohmios. Entonces aquí nos va a mostrar que la corriente en la resistencia 1 es de 10,91 amperios y que la corriente de la resistencia 2 es de 4,09 amperios. Como vemos, el programa funciona perfectamente. Utilizamos nuevamente comando CLC, borramos la información en comando Windows. El siguiente ejercicio nos dice que realicemos un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Esta sería la primera parte del ejercicio. Entonces, aquí en MATLAB, en el programa conversión, he plasmado el ejercicio hacia la parte superior. Luego con el comando dis, como en los anteriores ejercicios, le digo que va a hacer al usuario. Este programa nos permitirá hacer una conversión de unidades a partir de los datos que suministre, que en este caso sería el valor en voltios y el valor de la resistencia en ohmios. Con el comando input almaceno las variables voltaje 1 y resistencia 1. Y con estas fórmulas lo que hago es calcular los valores ingresados en milivoltios, microvoltios, en nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. Lo mismo para la resistencia. Lo que hago es calcular los miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Luego con el comando sprint lo que hago es mostrar por pantalla todos los resultados de estas operaciones, tanto de los voltios como de la resistencia en ohmios. El ejercicio también nos pide en la segunda parte que una vez generados los arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circula por la resistencia en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios, megaamperios y mostrar el resultado al usuario. Entonces, como ya sabemos que el cálculo de la corriente viene dado por A es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces aquí lo que hago es calcular el valor de la corriente que circula en dicha resistencia y luego de que hace el cálculo hacemos la conversión con esta fórmula a miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios, megaamperios y con el comando sprint los muestro por pantalla al usuario. Entonces vamos a comprobar si el programa funciona perfectamente. Vamos a editor, le damos correr. Lo primero que nos dice es que ingresemos el valor en voltios. Vamos a decirle que tenemos 240 voltios. Luego nos dice que ingresemos el valor de la resistencia en ohmios. Vamos a decirle que tenemos 150 ohmios. Y como vemos, el programa nos arroja una primera respuesta y nos dice que los 240 voltios equivalen en este caso a 240.000 milivoltios, ¿sí? Lo mismo con los microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios. En el caso de la resistencia nos dice que los 150 ohmios equivalen en este caso a 150.000 miliohmios, lo mismo para los microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Y como nos lo solicitaba el ejercicio en la segunda parte, hacemos el cálculo del valor de la corriente y le colocamos al usuario el valor de la corriente que circula por la resistencia es de 1.60 amperios y su equivalencia en miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios.
como vemos funciona perfectamente. Utilizamos el comando clc, borramos la información y revisamos nuevamente la ayuda. En el quinto ejercicio nos está pidiendo que realicemos un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro del circuito, ya sea en serie o en paralelo, y con esos datos imprima el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puede reemplazar. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ya tengo el programa, lo he llamado capacitancia, es nuevamente el comando dis. Le digo al usuario que este programa nos va a permitir calcular el valor de la capacitancia equivalente por el cual puede ser reemplazada. Vamos a tener un circuito en el que vamos a tener una serie de capacitores, vamos a sumar su equivalencia y a decirle al usuario por cuál podría reemplazar dicha equivalencia en un solo capacitor. Entonces, para este ejercicio, como nos pide que determinemos si es en serie o en paralelo, entonces ya tengo que implementar una condición dentro del programa para que el usuario pueda interactuar y decirme si el circuito es en serie o en paralelo. Entonces he implementado un condicional if que me dice que si es en serie me ejecute estas acciones y que si no es en serie entonces que me ejecute estas otras. Igualmente dentro del if he colocado un condicional for, ¿sí? Porque nos está diciendo que es para n capacitancias. Es decir, no conocemos, el usuario es el único que conoce el número de capacitores que cuenta el circuito. Entonces vamos a probarlo. Vamos a darle correr. Entonces nos va a decir, este programa nos permite calcular el valor de las capacitancias equivalentes por la cual podemos reemplazarlo. Y nos pregunta cuál es la configuración del circuito, si es en serie o en paralelo. Entonces vamos a decirle que es en serie, le damos la tecla 1. Luego nos dice que con cuántos capacitores cuenta el circuito. Vamos a decirle que cuenta con 3. Luego me dice que ingrese el valor del capacitor. Cuando nos pregunta que cuántos capacitores cuenta el circuito es donde entra a actuar el condicional for, ¿sí? Si son 4 circuitos, va a ejecutar esta actividad o esta acción la va a ejecutar durante 4 veces y luego me va a dar el resultado con el comando sprint. Entonces, como he colocado que tengo 3 capacitores, me va a pedir 3 datos. Voy a decirle que tengo un capacitor de 3 faradios, otro de 6 y otro de 8. Entonces, él me va a mostrar, bueno, aquí me está mostrando el acumulador, que no debería mostrármelo por pantalla, pero la respuesta es el factor equivalente por el cual se puede reemplazar es de 1.60 faradios. Esta es la capacitancia equivalente. ¿Sí? Borramos nuevamente. Para que no nos muestre este acumulador, utilizamos el punto y coma. Entonces, el acumulador que le hace falta, volvemos a ejecutarlo. Ahora le vamos a decir que tenemos un circuito en paralelo. Vamos a darle 2. Vamos a decirle que tenemos 3 capacitores, uno de 3 faradios, uno de 6 faradios y uno de 8. Y en este caso el factor equivalente por el cual se puede reemplazar sería de 17 faradios. Entonces, como vemos, el programa funciona perfectamente. Borramos nuevamente. Y como vemos, ya están implementados los 4 ejercicios que nos está solicitando la práctica número 1 y les agradezco por la atención prestada. Muchas gracias.